Hola estudiante de noveno grado, bienvenidos a una clase más de matemática. En esta ocasión estudiaremos la página 148 que corresponde a la unidad número 7, clase 1.5, teorema del ángulo inscrito. En esta clase vamos a demostrar que el ángulo POA, que es el central, es igual a 2 veces el ángulo BPA, donde el ángulo BPA es un ángulo inscrito, pero el centro en este caso del ángulo central, está fuera del ángulo inscrito en este caso. Podemos observar acá que está fuera y lo que tenemos que demostrar es que en efecto cumple la relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Lo primero que vamos a hacer es trazar el diámetro, en este caso QP, de lo que vimos en la clase 1.3 vamos a tener que el ángulo AOQ, que es este de acá, el ángulo AOQ va a ser igual a 2 veces el ángulo APQ, que sería este ángulo de aquí, porque recordemos que este es central de este, ya que sostienen el mismo arco. También, utilizando otro color, también tenemos que el ángulo BOQ, en este caso el ángulo BOQ es este de acá, es igual a 2 veces el ángulo BPQ. El BPQ es este de aquí, ¿verdad? BPQ. ¿Eso por qué? Porque si nos fijamos, acá tenemos que hacerlo hasta acá, ¿verdad? Este ángulo de aquí es central de este ángulo BPQ. Entonces es lo mismo. Ahora, como resulta que el ángulo BOA, que es el ángulo que ando buscando, en este caso estamos hablando de este de acá, como ese ángulo BOA es igual a tener el ángulo BOQ que es el rojo, quitándole el ángulo AOQ que es el azul. Entonces vamos a tener que, según las relaciones que tenemos aquí arriba, BOQ es 2 veces BPQ y AOQ es igual a 2 veces APQ. Entonces vamos a tener que el ángulo BOA, que es el central, va a ser 2 veces BPQ menos 2 veces el ángulo APQ. Sacando de factor común vamos a tener 2 multiplicado por el ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Pero el ángulo BPQ quitándole el ángulo APQ me da igual el ángulo BPA. Es decir, 2 veces el ángulo BPA, que es lo que nosotros queríamos demostrar en este caso, ¿verdad? Que el ángulo BOA era 2 veces el ángulo BPA. Concluimos entonces que en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se va a cumplir que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Lo que hemos hecho en la clase 1.3, 1.4 y 1.5 es demostrar que se cumple la condición sin importar dónde esté en este caso el centro de la circunferencia en relación al ángulo inscrito. A este resultado le vamos a llamar teorema del ángulo inscrito. Veamos los ejemplos. Me pide determinar el valor de x para cada uno de los casos. Aquí tenemos que el ángulo inscrito es 33, pero como está en el mismo arco sostiene el mismo arco del ángulo central x, entonces x va a ser 2 veces 33, es decir 66 grados. En este caso, el ángulo BOA, que es el central, es de 180 grados y es 2 veces el ángulo BPA. Entonces BPA va a ser un medio de BOA y por lo tanto ese ángulo va a ser de 90 grados. El ángulo inscrito a la semicircunferencia siempre va a ser un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Ahora te invito a resolver los ejercicios que se te plantean. Se te piden determinar el valor x, y y z para cada uno de los siguientes casos. Vamos a resolver los ejercicios. En este caso
En el caso del literal C, me dice que el ángulo inscrito es de 130 grados. Perdón, el central. Pero el inscrito es X. Entonces, como el inscrito es la mitad del central, entonces X va a ser igual 130 entre 2. Y eso es igual a 65 grados. Y esa es la solución. En este caso, el ejercicio del literal D, se tienen que aplicar varios resultados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este ángulo central, si nos fijamos, esto es de 180 grados, es un ángulo central, entonces este otro también va a ser de 180. Entonces, si este es de 180, lleva a ser la mitad de 180, que es 90 grados. Lo mismo acá, ¿verdad? Si este es de 180, entonces X va a ser la mitad de 180, que es igual a 90 grados. Y lo mismo este también va a valer 90 grados en cada uno de los casos. Luego que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en este caso en la página 152 y resuelve los problemas que se te plantean. Espero que las orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.